Estamos en una nueva edición de nuestros programas de análisis geopolítico desde el Instituto de Ciencia Política a través del ICP Policy Lab. Hoy vamos a hablar de un informe muy importante sobre la influencia de China en Iberoamérica. Y para esto conversaremos con dos grandes expertos, Fernando Nistal y Eduardo Puxo, con quienes analizaremos el informe que han elaborado, las implicaciones que tiene y sobre todo por qué es tan importante que los tomadores de decisión en países como Colombia tengan en cuenta las dinámicas de penetración e injerencia de China en la región. Fernando y Eduardo, bienvenidos. Gracias. Quiero que empecemos conversando por qué este informe, por qué para ustedes fue importante empezar a investigar la presencia de China en Iberoamérica. Bueno, pues yo creo que habíamos detectado, y yo creo que es un sentido general, que el mapa geopolítico mundial estaba cambiando. En concreto, la influencia que tradicionalmente ejercía Estados Unidos en Iberoamérica estaba perdiendo fuelle, estaba perdiendo influencia. Digamos que estaban mirando más a lo mejor aislada interna por la situación económica, política o social de los propios Estados Unidos. Y por otro lado también Europa estaba mirando, de alguna manera, de manera general, hacia un acercamiento a la izquierda y a los populismos en toda América, ¿no? Entonces yo creo que China ha detectado el hueco de mercado, pero no solo en el plano económico, sino también de influencia, de seguridad, en el ámbito tecnológico, en el ámbito militar, donde toda la región podían tener un peso, podían tener una influencia. Y bueno, yo creo que lo han aprovechado. Mientras Estados Unidos y Europa miraban para otro lado, China ha entrado de manera muy amable, de manera, vamos a decir, agradable, simpática, para entablar acuerdos comerciales y acuerdos de otro tipo con los principales gobiernos de toda la región. Yo creo que ese ha sido un poco el porqué de alertar que China entre en el mercado de toda Iberoamérica, se pone un problema y bueno, ahora va a ir analizando en proceso. Uno de los temas que aborda el informe tiene que ver con los aspectos económicos sobre el por qué a China le interesa y qué representa la región para China, pero también cómo la región ha empezado a comprometerse con China de una manera pues bastante importante en términos no solamente ya de los negocios comerciales, sino que eso trasciende lo comercial a lo geopolítico, a compromisos con ese país. Y han venido sumándose varios países de la región a su gran proyecto de la franja de la franja y de la ruta. Eso tiene unas implicaciones muy importantes y ustedes lo ponen de manifiesto en el informe, Eduardo. ¿Cuáles son esas implicaciones? Efectivamente, si hacemos un poco de historia, cómo ha sido la relación de China con Iberoamérica, podemos ver que a finales del siglo XX China se produce en una gran consumidora de materias primas y una gran exportadora de productos manufacturados. Pero China no tiene esas materias primas. Entonces va a buscar esas materias primas, en un primer momento va a África, pero después se vuelca y empieza a mirar a Iberoamérica. Hay que tener en cuenta el intercambio comercial desde el año 2000 hasta ahora de China se ha multiplicado por 6. O sea, es 6 veces mayor que el de Estados Unidos, el de Europa. Entonces, China tiene un papel muy importante en todo lo que es el comercio de Iberoamérica. Representa el 24% del comercio iberoamericano y en muchos países se ha convertido en el primero o en el segundo socio comercial. En la mayoría de ellos ya es el primer socio comercial. ¿Esto qué significa? Que la influencia y la capacidad de penetración y de influencia en los mercados iberoamericanos ha crecido enormemente, puesto que China es uno de los, por no decir el principal mercado para las materias primas iberoamericanas. Además de esto, China se ha convertido en un gran financiador, cosa que no era hace unas décadas, y ahora es probablemente uno de los países que más financia a países iberoamericanos, como puede ser Venezuela, como puede ser Ecuador o como puede ser Argentina, muy por encima del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que eran los financiadores clásicos de los países iberoamericanos. Y a la hora de financiar, muchos países iberoamericanos ven más interesante esa financiación china
que la financiación multilateral. ¿Por qué? Pues porque China no pone tantos condicionamientos en materia financiera, en materia de derechos humanos, en materia democrática o en materia medioambiental. Y por lo tanto ha ido ganando peso a la hora de financiar a estos países. Y eso tiene unas implicaciones también en términos de compromisos. Efectivamente, eso tiene unas implicaciones en cuanto a compromisos, y esos créditos generalmente son créditos garantizados. Son créditos garantizados principalmente con materias primas. Además, esos créditos se han utilizado en los últimos años para financiar obras de infraestructuras, como pueden ser puertos, como pueden ser ferrocarriles, como pueden ser aeropuertos, y cada vez más esas obras están cayendo en empresas chinas financiadas por el gobierno chino. Por lo tanto, es el que las financia, pero también es el que las construye y el que se beneficia de esa financiación. Y esto impone un riesgo bien interesante que pocos analizan, y es que muchos políticos creen que hay un pragmatismo detrás de todo esto y dicen, bueno, China es un socio comercial, un buen socio comercial, un socio comercial confiable, ¿por qué no hacer negocios con China? En muchos países, a pesar de las advertencias que se hacen, se desconoce que las empresas chinas que parecieran privadas en realidad no lo son. Son empresas detrás de las cuales está el Estado chino, controladas por el Estado chino, y pasan sectores estratégicos, que es lo que un poco deberíamos concentrarnos a conversar, y es lo que está pasando hoy en el mundo en sectores como las tecnologías 5G, sectores como la infraestructura en puntos claves como los puertos, donde permanentemente dicen, no, pero no hay de qué preocuparse, estas son empresas privadas, nada que ver con el gobierno, pero desconocen totalmente cómo funcionan las cosas al interior de China, el control que tiene el Partido Comunista. Hablemos entonces de esas implicaciones ya geopolíticas que tiene ese que parece un buen socio que es China, pero que detrás de esos negocios hay todos unos intereses geopolíticos en nuestra región. Eso es, igual que decía antes, China siempre llega a estos gobiernos y a estos países de la manera más amable posible. Aparentemente, ningún gobierno le da motivos para desconfiar porque las condiciones son mucho mejores que las de otros países, estados o instituciones internacionales. A mí me gusta mucho recordar siempre que detrás de China, yo creo que ese es un mensaje que debe calar en las sociedades, detrás del Estado chino está el Partido Comunista Chino, con todo lo que implica. Muy recientemente hemos vivido la famosa pandemia, cómo ha tratado el Estado chino a la población, el férreo control, etcétera. Esas empresas tecnológicas, que como bien decías, no existen en la empresa privada, que aunque aparentemente parezca una empresa china de carácter privado, en China no hay propiedad privada en ese sentido, cuanto al punto de vista empresarial, y que empresas tecnológicas o empresas comerciales o constructoras desembarquen en Iberoamérica tienen una inclinación clarísima de aguas. Porque no nos olvidemos que China no depende de elecciones cada 4 o 5 años. China puede endeudar a muchos países y gobierne quien gobierne en esos países, China va a seguir estando dentro. Y yo creo que esa es la preocupación principal. Hay un ejemplo muy concreto, por ejemplo, ahora con la construcción del puerto de Shanghái a solo 80 kilómetros de Lima. Es un puerto, es un gran puerto, en principio de carácter estrictamente comercial, pero que si nos fijamos bien en el mapa, está como justo en medio del continente hacia el Pacífico. Geopolíticamente, estratégicamente, para China es clave tener una base propia, comercial, pero china, que pueda controlar el Pacífico o bloquear el Pacífico en caso de intereses geopolíticos superiores, como puede ser el conflicto con Taiwán, como puede ser las relaciones con Estados Unidos, o como puede ser con países puntuales, en función de los gobiernos y las economías de cada país en Iberoamérica. Muy importante. ¿Qué pone de relieve el informe que uno pueda empezar a decir a los tomadores de decisión, oiga, tengan en cuenta estos elementos de la experiencia que se está evidenciando desde afuera? Porque no es solamente un análisis hecho desde Colombia o desde un país de la región. Ustedes lo miraron desde afuera poniendo en evidencia unas dinámicas particulares en lo económico, en lo sociocultural, en lo geopolítico. ¿Cuáles deberían ser como esos top 5 de cosas que deberían tener en cuenta los tomadores de decisión?
Bueno, yo creo que este informe lo primero es una señal clara para Estados Unidos y la Unión Europea de que están perdiendo el poder y la influencia en una región tan importante como es Latinoamérica. Yo creo que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han empezado a reaccionar y a darse cuenta que ese espacio que están perdiendo a China va a ser muy difícil de recuperar. Otra de las consecuencias es que China ha venido para quedarse. China tiene una estrategia muy clara en cuanto a cuáles son los intereses suyos en esta región, como pueden ser asegurarse el suministro de materias primas, asegurarse las infraestructuras para poder comercializar esas materias primas, y también todo el tema de los préstamos y de la financiación de gobiernos y de entidades. Eso hace que estos países, sin ellos ser conscientes, sí están muy subordinados a partir de ese incremento de la relación con China a lo que quiera China en un futuro. China, como ha dicho Fernando, trabaja geoestratégicamente en el medio y largo plazo. Entonces, aunque muchos países pensemos que no es un problema hacer ciertas operaciones con China, en el medio y largo plazo sí se puede dar el caso que supongan un problema para el país. Tenemos el caso de Ecuador, donde al final esa deuda financiera se fue haciendo cada vez más grande y al final tuvieron que encontrar una nueva forma de financiar para pagar esa deuda y esos intereses de la deuda, y esto puede ocurrir en otros países, como ya ha ocurrido en muchos países de África. Es decir, hay ejemplos claros, con lo cual yo creo que sí que los gobiernos latinoamericanos tienen que ser conscientes de tanto de los beneficios como de los peligros que conlleva estas relaciones con el gobierno chino. Un tema importante geopolítico es ese, y es pensando en el escenario de los organismos, de las organizaciones internacionales e instancias multilaterales donde China tiene mucha importancia hoy en día. Y lo vimos con el COVID, a propósito del ejemplo que ponías, y es gobiernos que terminan subordinados a China, que en instancias internacionales básicamente tienen que apoyar a China en todas sus posiciones, no alzar la voz frente a violaciones de derechos humanos, frente a lo que está queriendo hacer China con Taiwán, etc. Y lo que pasó con el COVID, que fue básicamente callar a Taiwán para que el mundo no supiera que se venía una pandemia, a pesar de que Taiwán lo estaba advirtiendo, porque en la OMS China tiene un papel muy importante y no permite que se reconozca a Taiwán. Es decir, ese compromiso trasciende lo económico, lo político en la región a temas geopolíticos más importantes. Eso es clave destacar. Es decir, la entrada es un acuerdo comercial, un acuerdo económico, pero detrás hay una intencionalidad, vamos a decir, de carácter ideológico. Y ahí es donde está el peligro, porque endeudarse a 5, 10, 20, 30 años, bueno, pues es una cuestión muy concreta. Pero China aprovecha tener esa sartén por el mango para después introducir otra serie de elementos que sí son de carácter ideológico, que sí atacan a las libertades más fundamentales y que sí, por ejemplo, tratan, y esto es en toda la región, de introducir medios de comunicación chinos en español, pero de propiedad china, como pueden ser periódicos, radios o incluso televisiones, 24 horas en español, pero íntegramente el 100% de propiedad china. Por eso digo que a lo mejor a la gente no le llega de primeras, porque un acuerdo comercial, pues bueno, no tiene un impacto directo y real en la sociedad en primer término. Pero sí que hay que explicarles bien que detrás de esos acuerdos y detrás de esa dependencia que va a tener el país de China en el largo plazo, sí que introducen, y es la manera de introducirlo, desde ese punto de vista totalitario del Partido Comunista Chino, de controlar, de poder manipular y de poder ejercer un control sobre las sociedades, más allá del propio acuerdo comercial. Ahí es donde entra el peligro de las libertades y ahí es donde yo creo que debemos poner eso. Pues, Fernando y Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo.
Vamos a compartir el paper que han elaborado en su instituto que nos parece de la mayor relevancia y termino con una reflexión sobre el control a las sociedades, sobre la forma en que se pierden las libertades. China es un país que ha usado la tecnología para someter a un control riguroso a los individuos a través de créditos sociales, para monitorear todo lo que hacen, lo que opinan, controlando las redes sociales, limitando las libertades más básicas. Eso lo logran hacer gracias a la tecnología que hoy en día tiene ese país y que quiere poner al servicio de distintos países. Por eso es tan preocupante que en América Latina piensen en entregarles la infraestructura estratégica como la tecnología 5G a un país que ha desarrollado estas capacidades, que puede poner al servicio de gobiernos autoritarios, que hay bastantes en nuestra región, o a proyectos políticos de carácter populista y autoritario que quisieran controlar las sociedades, que quisieran controlarlos. Por eso es tan importante hacer un seguimiento permanente a todos los proyectos en los cuales se involucra el gobierno chino, así sean estas empresas chinas que parecen privadas. Ya lo dijeron nuestros expertos, ya lo han dicho en varias entrevistas que hemos tenido acá en el Instituto de Ciencia Política. Detrás de las empresas que parecen privadas está el Partido Comunista Chino, lo cual debe ser una señal de alarma siempre que entablemos relaciones con ese país y con empresas que provengan de ese país. Los esperamos más adelante para más contenido sobre análisis geopolítico en nuestra región.